Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Preparándose para ir al notario, Juliana se sentía un poco nerviosa. Bueno, ¿por qué su primo segundo Jorge decidió dejarle una casa en las afueras? Aunque, si tenemos en cuenta su falta de hijos y su estilo de vida solitario, normalmente este tipo de casas van a los familiares más cercanos. Jorge Valencia vivió como un vagabundo durante los últimos 10 años. Un artista libre jubilado. Su casa daba al río. Era una belleza ni qué decir. Los paisajes son tales que uno siente que puede con su mano tomar un pincel y seguir dibujando el paisaje. Mamá, ¿volverás rápido? La voz de Moisés llegó desde atrás. Juliana se dio vuelta y miró con ternura a su hijo, que entró en la habitación en silla de ruedas. Sí, hijo. Intentaré regresar rápido. Pero todavía tengo que estar de guardia en el departamento nuevamente hoy. Moisés hizo cara de disgusto con los labios ofendido. Bueno, tendré que quedarme con mi abuela otra vez. Pero yo no quiero. Juliana negó con la cabeza. Sabía desde hacía mucho tiempo que a Moisés no le gustaba la madre de su difunto marido. Pero tampoco podía prohibirle a la abuela ver a su nieto. Alicia Rivera tenía todo el derecho a hacer esto. Especialmente después de que perdió a su único hijo en un accidente. Cariño, ten paciencia un día más. Y luego te buscaré una enfermera, suplicó Juliana, pero Moisés era terco. ¿Cuál es el punto de eso? La abuela Alicia la despedirá de todos modos. No es la primera vez que hace esto. Juliana miró a su hijo con ternura, luego lo besó en la mejilla y se apresuró a salir. Por un corto periodo de tiempo, podría dejarlo solo en casa. Pero ya dejarlo por mucho tiempo le daba miedo. Y además de cuidar de él tiene que cumplir con su deber en el hospital. Juliana no quería ir a trabajar en su día libre. Bueno, ¿por qué debería estar de servicio hoy, cuando este no es realmente su turno? Hubieran puesto a Elena su compañera, ella también es terapeuta, que se quede ella. ¿Por qué necesita más carga? Tiene muchas otras cosas que hacer. Y encima le ponen este turno extra. Pero Elena, probablemente, esté jugando una mala pasada con el gerente otra vez. Así que dejó de trabajar por completo. Por otro lado, Juliana tampoco pudo negarse. El jefe es nuevo, recién nombrado. No tiene sentido pelear. ¿Quién sabe quién está detrás de él? Hoy iba a ser un día agitado. Primero tiene que ir al notario, luego correrá a su casa y se preparará de nuevo para ir a trabajar. Le daba vueltas la cabeza. Al subir a su viejo coche, Juliana puso en marcha el motor y salió a la carretera. De hecho, ella pensaba que recibir su herencia no debería tomar mucho tiempo. Bueno, firmará en varios lugares. Escuchará al notario. Y ya está. Eso es todo. Ella será la feliz dueña de una casa en las afueras de la ciudad. ¿Pero ella la necesita? Probablemente le sea necesaria. Después de todo, ahora viven en el apartamento de su suegra. Es cierto que se lo regalaron a ella y a Pablo para su boda. Pero bueno, todo eso quedó en el pasado. Ahora la suegra ya no tenía sentimientos cálidos por Juliana. ¿Y si la desaloja? ¿Qué pasará con ella? Nunca se sabe lo que se le puede ocurrir a la suegra. Afortunadamente todo salió bien con el notario. El anciano abogado le leyó el último testamento del difunto y luego le entregó un manojo de llaves y los documentos de la casa. Bueno, felicitaciones por tu herencia. Juliana sonrió y asintió tímidamente. Este notario debería aparecer en un programa de televisión. Sabe presentar todo de tal manera que inevitablemente te alegras. Gracias, Simón Bustamante. Ni siquiera contaba con que iba a ser dueña de esta casa, añadió Juliana. El notario sonrió. Bueno, esta es la belleza de un testamento. Que las personas puedan hacer algo bueno por sus seres queridos incluso después de su propia muerte. Juliana volvió a agradecer al anciano abogado y salió de la oficina. Se le estaba acabando el tiempo. Pronto tendría que ir a trabajar por la noche, y también necesitaba preparar algo para que comiera su hijo. Juliana condujo por una calle discreta, evitando la autopista central para no quedar atrapada en un atasco. Lo que le hacía falta era perder 1 o 2 horas en el auto en medio de una carretera atascada en tráfico. De repente, a su lado derecho, vio una imagen extraña. 3 hombres borrachos rodearon a un vagabundo y lo golpeaban sin razón.
El vagabundo parecía tener unos 30 años, pero Juliana no podía decirlo con mayor precisión debido a su ropa rota y la barba espesa en su rostro. Por supuesto, ella podría simplemente pasar y no interferir. También podía llamar a la policía. ¿Pero llegarán rápidamente? Cualquier cosa puede pasar. Y este hombre necesita ayuda ahora. Juliana no dudó mucho. Redujo bruscamente la velocidad y presionó la bocina. En el mismo momento, el área circundante se llenó con el sonido de un penetrante chirrido de su auto, causando que los atacantes se estremecieran y comenzaran a mirar a su alrededor. Al darse cuenta de Juliana, se desvanecieron notablemente y lentamente retrocedieron. Esta pausa forzada fue suficiente para que el vagabundo se levantara con sus rodillas y corriera hacia el coche que estaba al lado de la carretera. Sin dudarlo ni un segundo, Juliana le abrió la puerta y puso en marcha el motor. No hubo tiempo para pensar, porque los atacantes podrían cambiar de opinión y regresar, y entonces el vagabundo definitivamente estaría en problemas. Juliana le entregó un pañuelo limpio y preguntó: ¿Cómo estás? ¿Sobrevivirás? ¿Por qué te trataron así? El pasajero sonrió forzadamente. Sí, estoy bien. Me han pasado cosas peores. Estos son exprisioneros. O se escaparon, o fueron puestos en libertad condicional. En general, lo que querían era quitarme mi dinero. Juliana levantó una ceja sorprendida. ¿Dinero? El extraño estaba confundido. Bueno, sí, dinero. Trabajo a tiempo parcial en el cementerio. Limpio tumbas, pinto vallas. Y la gente me paga por ello. Es cierto, no cobro mucho. Y si la persona es mayor, entonces ayudo gratis. Me dan alguna empanada o un panecillo. Yo acepto todo. Ah, bueno. Punto. Entonces se entiende. ¿A dónde debería llevarte de todos modos? ¿Y cuál es tu nombre? Soy Juliana. Trabajo como médico general en una clínica local. El vagabundo se puso visiblemente tenso. Yo soy Omar. A donde sea. No me importa, en fin, yo. Por la vacilante respuesta del hombre, Juliana comprendió de inmediato que lo más probable es que no tuviera a dónde ir. En ese momento, se le ocurrió una idea muy interesante. Escucha, Omar, ¿te importa si te llevo conmigo a mi casa? Por la sorpresa, Omar casi se ahoga. ¿Qué quieres decir con contigo a tu casa? Punto. A ver, no es necesario. ¿Qué pensará la gente? Los vecinos. Juliana miró a su nuevo conocido con manifiesta simpatía. No te preocupes, Omar. De todas formas, ¿a dónde irás en este estado? Tienes la cara cubierta de sangre. Al menos ahí te puedes lavar la cara y bebes un poco de té. Y luego ya veremos. No te retendré contra tu voluntad. Si quieres irte, te irás. Nadie dirá nada en contra de tu palabra. Omar lo pensó. En verdad, la oferta de esta amable mujer parecía tentadora. Sobre todo, teniendo en cuenta que los atacantes sí se llevaron su dinero. Lo que significa que sus bolsillos estaban vacíos. Tal vez ahí al menos pueda tener algo de té y un pan dulce. Al notar la duda en sus ojos, Juliana actuó a su propia discreción y lo llevó a su casa. Al ver a su madre en la puerta con un hombre desconocido vestido con ropas rotas, al pequeño Moisés se sorprendió sinceramente. Omar tosió avergonzado y extendió su amplia palma hacia el bebé. Soy Omar. Puedes decirme simplemente Omar. Y yo soy Moisés. Tartamudeó el niño, sin quitar los ojos del invitado. Omar miró alrededor de la habitación y casi de inmediato notó una fotografía en un marco negro sobre la mesa de noche. Mostraba a un hombre de mediana edad sentado al volante de un auto extranjero. Este es mi marido, Pablo. Murió hace 1 año y medio. Por un accidente. Explicó Juliana, captando la mirada sorprendida del invitado. Omar asintió con simpatía y se sentó con cuidado en el borde de la silla. Si quieres, puedes darte una ducha. Y cambiarte de ropa. Me quedó algo de ropa de mi marido, sugirió Juliana con cautela. Omar miró con tristeza a la hospitalaria mujer. ¿Qué podría decir? ¿Que va a los baños de la ciudad una vez por semana? ¿Que lava sus cosas en el río? Al comprender lo que estaba pasando en el alma del huésped en ese momento, Juliana lo llevó al baño y le explicó dónde estaban las toallas limpias y los accesorios de baño. Pero antes de que tuviera tiempo de regresar con Moisés, sonó el teléfono.
Si tan solo se cancelara el turno de hoy, pensó Juliana. Pero cuando vio el nombre de la persona que llamaba en la pantalla, inmediatamente se puso triste. Era su suegra otra vez. ¿Y qué querrá de ella? Hola, doña Alicia, comenzó Juliana. Hola, Juliana. Te llamo por lo siguiente, querida. Dime, hoy es tu día libre, ¿no? La pregunta de la suegra alarmó a Juliana. ¿Por qué estaba tan interesada en su horario de trabajo? No, doña Alicia. Sucede que, hoy tengo que trabajar, en el turno de noche. La suegra resopló indignada. ¿Por qué razón será que te llaman tan a menudo a trabajar? Pasas ahí horas. ¿No tendrás ahí un amante? Al menos deberías esperar el duelo debido. Un sonrojo apareció en las mejillas de Juliana. ¿Qué amante? Signo de cierre de interrogación. ¿De qué habla? ¿Cómo que de qué? Signo de cierre de interrogación. De lo mismo, querida. Ayer le pregunté al médico jefe por tu horario, y me dijo que tienes día libre. Alicia Rivera sacó su principal carta de triunfo. Por la sorpresa, Juliana quedó desconcertada. ¿Cómo puede ser posible? ¿La están acusando de traición? Sí, así es. Ayer fue mi día libre, pero hoy cambiaron el horario. Una colega se enfermó y me pidieron que la reemplazara, explicó Juliana con dificultad para recuperarse. Pero ya no fue posible calmar la fantasía de la suegra. Es un poco extraño. ¿Y por qué exactamente en el turno de noche? Como si así exacto lo hubieras pedido. ¿Con quién se quedará Moisés? Tenlo en cuenta. Hoy no podré quedarme con él. Entonces busca a quien quieras. Contrata una enfermera, pregunta por una vecina. No me importa. ¿Puedo descansar normalmente al menos un día o no? Está bien. Ya veré qué hacer yo misma, respondió Juliana en un tono gélido y colgó. Moisés miró a su madre con preocupación. Mami, ¿pasa algo? Juliana sonrió. No, hijo. Todo está bien. Es solo que la abuela no podrá venir a pasar la noche hoy. Sí, por fin estaré solo en casa, gritó Moisés. Juliana negó con la cabeza. Bueno, no, amigo mío. No te quedarás tú solo. Eso es un hecho. Ya encontraré a alguien. Moisés agitó la mano, decepcionado cuando Omar dijo en voz baja. Puedo quedarme a cuidar a Moisés. No me llevaré nada. Y en caso de duda, puedo dejarte mi pasaporte. Bueno, para que no pienses que soy un estafador. Juliana levantó una ceja sorprendida. Sí. En general, ni siquiera había pensado en esto. Y si puedes, estaré simplemente agradecida. Bueno, entonces vámonos. A la cocina, te explicaré lo que hay, qué y dónde están todas las cosas. Porque ya pronto tendré que empezar mi turno. El departamento de terapia se ha quedado completamente sin médico. Omar asintió con la cabeza y la siguió. Mira, te explico. Aquí está el refrigerador. Hay comida para todos los gustos. A Moisés le gusta la tortilla de huevo, si acaso. Aquí están los huevos. Están en la bandeja. Y en esta cacerola hay sopa. ¿Es verdad que es sopa de ayer? Empezó Juliana, un poco avergonzada. A ver, pero ¿y qué pasa si es de ayer? Lo principal es que esté buena, sonrió Omar y luego añadió en voz baja. Escucha, Juliana. ¿Qué pasa con Moisés? ¿Tiene algún tipo de lesión, verdad? Juliana sacudió la cabeza con tristeza. Tiene un trauma, Omar. Absolutamente, cierto. Solo que no físicamente, sino psicológicamente. Cuando mi marido murió, se encerró en sí mismo. Estaba muy dolido. Lloraba mucho. Y luego, en la escuela, en educación física, se cayó durante la clase y no pudo levantarse. Llamaron a una ambulancia. Lo examinaron de pies a cabeza. ¿A qué médico no lo lleve? Todo el mundo me seguía diciendo una sola cosa. Esto es una parálisis parcial a nivel psicosomático. Me decían que debería desaparecer con la edad. Pero por ahora, así nos hemos quedado. Estudia a distancia. Después de todo, es complicado ir a la escuela en silla de ruedas. Omar suspiró con tristeza. Sí, qué cosas, es una lástima. Y yo aquí quejándome de mis problemas. Juliana sonrió. Vamos, basta. Tú, por el contrario, hoy me ayudarás. Mi suegra se negó hoy a cuidar de Moisés.
Y has venido justo en el momento preciso. Te dejo mi número de teléfono por si acaso. Aunque, si pasa algo. Moisés lo tiene en su directorio telefónico. Omar asintió con la cabeza y luego se dirigió al cuarto del niño. Afortunadamente, prácticamente no había signos de golpes en el rostro de Omar, ya que la mayoría de los golpes de los asaltantes cayeron sobre su cuerpo. Después de despedirse de su hijo con un beso, Juliana se dirigió a su trabajo. Al mismo tiempo, por alguna razón su alma se sentía bastante tranquila. Como nunca sucedía en los casos en que la suegra de Moisés se quedaba cuidando al niño. Ya era una anciana, y la negatividad que emanaba de ella era tal que volvía loco a cualquiera. Y en ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, se estaba desarrollando una situación completamente diferente. En una acogedora oficina que olía a café caro y a polvo de libros viejos, Alicia Rivera estaba sentada frente a un abogado de familia. En apariencia, parecía una mujer mayor, bien arreglada, que sabía mucho sobre ropa y perfumes caros. Con el cabello teñido del color de un castaño maduro, recogido en un moño apretado, y los ojos llenos de dolor ardiente. «Estoy tan cansada», susurró, con la voz temblorosa. «Cansada de vivir sin mi hijo, sin mi único hijo. Es insoportable. Y ahora también quieren quitarme a mi nieto». Alicia Rivera guardó silencio, con un pañuelo bordado en las manos. Era como si no quisiera decir en voz alta lo que la carcomía por dentro, lo que, en su propia opinión, había convertido la vida en una pesadilla sin fin. Al mismo tiempo, Alicia no ocultó que culpaba de la muerte de su hijo a su nuera Juliana. El abogado, un joven de penetrantes ojos grises, la escuchó con calma y luego respondió: «Entiendo su dolor, señora Alicia. Pero el hecho es que confía solo en las emociones y no quiere escuchar la lógica. Después de todo, ¿no tiene usted evidencia directa de que fuera Juliana Ramos la culpable de la muerte de su hijo? La muerte es una trágica coincidencia». «¿Coincidencia? ¿Amílcar Ventura?». Alicia Rivera lo interrumpió desafiante. En ese momento, aparecieron notas aceradas en la voz de la mujer. «Sí. Ella traicionó a mi Pablo. No se preocupaba por su marido y siempre pensaba solo en ella misma». El abogado asintió y se dio cuenta de que claramente no era la primera vez que Alicia Rivera había experimentado tal crisis emocional. «Si la he entendido bien, lo que quiere es privar a Juliana Ramos de su patria potestad como madre del niño». «Pues claro», gritó la invitada apretando los puños. «Ella no merece el derecho de criar a mi nieto. No dejaré que le haga a Moisés lo que le hizo a Pablo». «Pero esto requiere razones muy convincentes, señora Alicia Rivera», señaló Amílcar. «¿Tiene pruebas de que a Juliana no le importa su hijo? ¿O que ella lo está poniendo deliberadamente en peligro?». Alicia Rivera frunció el ceño. «¿Prueba? ¿Qué exactamente?». El abogado hizo una pequeña pausa, como buscando las palabras adecuadas. «Bueno, podría presentar ante el tribunal informes médicos, testimonios de testigos o grabaciones de conversaciones telefónicas, cualquier cosa que confirme el fracaso de Juliana como madre». La desesperación brilló en los ojos de la cliente. «No, por el momento, no tengo nada. Pero sé cómo asegurarme de que ella sea privada de sus derechos. Ella no puede hacerle frente y no cuida de Moisés. Él, tan pequeño y ya está en silla de ruedas. Y Juliana corre donde sus amantes por la noche. Verás, mi nieto necesita a alguien que lo cuide constantemente y reemplace a su madre. Y yo seré esa persona. Entonces usted, ¿va a criarlo y educarlo? ¿Correcto?», aclaró el abogado, sin ocultar su sorpresa. «Por supuesto. ¿Cómo podría ser de otra manera?». Alicia asintió. «No solo seré su abuela, sino también su madre. Lo amaré, lo criaré, lo cuidaré. Haré todo lo posible para evitar que repita el destino de su padre». El abogado se mordió los labios, digiriendo mentalmente lo que decía su invitada. «¿Y entonces qué pasará con Juliana? ¿Está usted planeando simplemente quitarle el niño? No creo que ella simplemente abandone a su hijo de esa manera. Y también la señora Juliana puede acudir a los tribunales y presentar una contrademanda en su contra». «Pues que lo haga. La voy a hacer trizas», respondió Alicia. «Yo estoy segura de que en el tribunal puedo manchar su reputación. Sé cómo hacerlo».
Descubriré todos sus secretos y entregaré esta información al juez el día de la audiencia. El abogado hizo una mueca. La cliente dijo esto con una voz desprovista de cualquier emoción. El deseo de venganza ardía en sus ojos, el deseo no solo de privar a Juliana de sus derechos de maternidad. Alicia quería romper a su nuera y luego destruir su vida. El abogado guardó silencio por un momento y luego dijo: «Bien, señora Alicia. Estoy listo para ayudarle en este asunto. Pero antes de empezar, debo advertirte que no existen garantías del 100%. La corte no es un juego, sino un sistema legal. Y todo se decidirá con la ayuda de pruebas. El ganador será aquel que recopile el máximo de información y pueda inclinar la balanza en su dirección». Alicia Rivera asintió con la cabeza y luego le entregó al abogado un sobre grueso, cuyo grosor era agradable a la vista. «Esto es un depósito, Amílcar Ventura. Y una cosa más. Verá. Escuche que tiene personas capaces de realizar vigilancia encubierta». «Sí, las tengo», confirmó el abogado. «¿Por qué lo pregunta?» Angelina Montes sonrió. «Verás, ¿cuál es el problema? Quiero que estas personas sigan cada movimiento de mi nuera. Con quién se comunica, con quién se hace amiga. En general, para que puedan recopilar algunos datos incriminatorios, evidencia sobre ella. Y yo, por mi parte, agregaré información. ¿Está bien?» El joven abogado se encogió de hombros y luego miró de reojo el interior del sobre. Habiendo considerado algo en su mente, asintió con la cabeza, dejando claro que a partir de ese momento su acuerdo entró en vigor. Alicia Rivera salió muy animada del despacho del abogado. Al llamar a un taxi, sonrió para sí y susurró en voz baja: «Ahora, a ver quién se queda con el niño, Juliana. Y ahora se le ocurre. Se le ha hecho costumbre de estar de guardia por las noches. ¿Cree que ha encontrado una tonta de suegra? Sí, no es así. Me quedo con mi nieto y ella que se la lleve la que la trajo». En ese mismo momento, Moisés y Omar estaban mejorando poco a poco su relación. Al principio, el niño miraba al invitado con recelo. Era comprensible. Un hombre desconocido estaba en su casa. Nunca se sabe. Pero luego, el niño se acostumbró y dejó de seguir cada movimiento de Omar. El aire de la tarde, denso y dulce con olor a lilas, penetró por la ventana abierta, trayendo consigo un ligero susurro del viento. En la habitación, iluminada por la débil luz de una lámpara de mesa, Moisés hacía girar un pequeño globo que le había regalado su madre en honor al final del trimestre donde no había tenido notas C, y con solo una B. En los primeros minutos de su comunicación, Omar le pareció un hombre desaliñado con barba de una semana y ropa sucia. Pero luego, cuando el invitado se puso en orden, al niño ya no le parecía un enano del bosque demasiado grande, sino que se convirtió en un hombre normal y corriente. La puerta de la habitación se abrió y Omar apareció en la puerta, entrando con una tortilla de huevo recién preparada en un plato. «Hola, campeón», dijo con una voz un poco fuerte, pero al mismo tiempo amable. «Tu madre me dijo que te gustaban las tortillas de huevo. Así que te preparé una». Moisés miró a Omar en silencio. «No tengas miedo, no muerdo», dijo el invitado sentándose en el borde de la silla frente a Moisés. «Cuéntame, ¿te gusta dibujar? Tengo varios dibujos de barcos. ¿Quieres que te los enseñe?» Moisés arqueó una ceja sorprendido. «¿Sabes dibujar?» Omar sonrió. «Por supuesto que puedo. Si quieres, te dibujaré algo. O te puedo contar algo sobre barcos. Por ahora, mira este. Tómalo, juega con él. Yo te contaré historias en lugar de la televisión». Moisés asintió y comenzó a comer la torta. Omar sonrió y comenzó a contarle al niño un cuento de hadas sobre un barco que viajaba alrededor del mundo. El tiempo pasó volando. Omar hizo una pausa deliberadamente en su historia para que Moisés pudiera preguntarle lo que no entendía. Poco a poco el hielo en la relación entre ellos se fue derritiendo. Moisés descubrió que Omar conocía muchas historias interesantes sobre marineros, animales salvajes y países lejanos. «¿Dónde vives ahora, tío Omar?», preguntó Moisés cuando Omar terminó su historia. El invitado vaciló un poco. «Bueno, ahora vivo en el sótano de un edificio de apartamentos. Antes trabajaba en un astillero de reparación de barcos, pero luego me caí del andamio y me rompí la pierna. La fractura no sanó adecuadamente.
Por eso a veces cojeo. Pero no siempre. Solo cuando estoy muy cansado. Los ojos de Moisés brillaron de tristeza. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, tío Omar? Bueno, me gusta leer libros y dibujar, respondió Omar. También me gusta mucho mirar las estrellas. A mí también me gusta mirar las estrellas, dijo Moisés. Especialmente cuando mamá no está en casa. Solo me siento cerca de la ventana y las miro. Omar asintió, evaluando involuntariamente el nivel de confianza del chico. Durante algún tiempo permanecieron sentados en silencio uno frente al otro, mirando la luz de la lámpara de noche. ¿Te gustaría volver a ser marinero?, preguntó Moisés. Omar hizo un gesto con la mano con resignación. No, mi barco ya ha zarpado. Ahora solo sueño con volver al mar. Lo extraño mucho. ¿Y también extrañas a mi madre?, preguntó Moisés de repente. Omar se avergonzó y luego sonrió amargamente. Lo siento, cariño. No quiero molestarte, pero nunca antes había visto a tu madre. Por lo tanto, no hay nada entre nosotros. Pero estoy seguro de que es una muy buena persona. Moisés le devolvió la sonrisa. Omar pensó un momento y luego preguntó. Cuéntame, ¿cómo era tu papá? Seguramente él también era una buena persona. Moisés levantó una ceja sorprendido. ¿Mi papá? Papá era un hombre complicado. Estaba todo el tiempo en el trabajo y contando dinero. A veces él y mamá discutían. Y yo fingía que no escuchaba. Y cuando era muy fuerte, me tapaba los oídos con las palmas. Y además, él nunca quiso jugar conmigo en el parque. Entonces todavía era normal. Andaba con mis piernas. En fin, me parece que fue abducido por extraterrestres. Omar sonrió involuntariamente. ¿Por qué exactamente extraterrestres? Moisés de repente se puso serio. Me parece que mi papá era un agente secreto. O tal vez un explorador, o un espía. Muchas veces se encerraba en el baño y hablaba con alguien por teléfono. Y cuando yo pasaba, siempre abría el agua del grifo hasta el fondo. Y lo guardaba en una caja cerrada. Como si no pasaba nada. Mamá lloraba. Y yo miré al cielo y supe que papá ahora estaba con extraterrestres. Las lágrimas se le salían de los ojos a Omar. La verdad es que no sabía qué decir. Simplemente se acercó a Moisés y abrazó sus delgados hombros. No estoy triste, tío Omar, susurró el niño. Omar le respondió con una sonrisa avergonzada. Se sentaron uno al lado del otro y se hizo un silencio absoluto en la habitación. Todo pareció congelarse. Al mismo tiempo, Juliana, ocupada en su trabajo, sintió un fuerte anhelo por su hijo. Acababa de completar sus rondas nocturnas de pacientes, pero se sentía incómoda en el consultorio. Juliana experimentó una ansiedad severa que la perseguía, impidiéndole concentrarse en una sola cosa. Moisés, susurró en silencio, mirando el interminable cielo nocturno. Te extraño mucho, mi bebé. Tengo tantas ganas de estar contigo ahora. En ese momento, la mujer recordó cómo hace varios años, se despidió de su hijo en el jardín de infantes. A él le parecía que su madre nunca volvería. Pero Juliana siempre regresaba y siempre estaba ahí. Aunque ahora ella no podía hacerlo. En el fondo, Juliana se sentía impotente e incapaz de proteger a su bebé de todos los males del mundo. En ese momento, se levantó de la mesa y se detuvo, como hechizada por una fuerza invisible. Sintió algo inexplicable, una cierta conexión mental con Moisés, como si su hijo intentara alcanzarla a través de la distancia. Juliana pensó que había vuelto a ver sus ojos tristes y escuchó una voz tranquila que le pedía a su madre que volviera pronto. Moisés, susurró la mujer, aferrándose aún más al inexplicable sentimiento. Volveré pronto, hijo. Te quiero mucho. En ese mismo momento, Juliana sintió que la ansiedad estaba disminuyendo y su corazón se volvió mucho más liviano. Y luego, escuchó una voz tranquila en su mente. Todo estará bien. Omar lo cuidará. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos de la manera más grosera por un claro golpe en la puerta. Adelante, respondió Juliana. En ese mismo momento entró en el consultorio la enfermera Estela, que siempre se había compadecido de ella. Es cierto que ahora, en lugar de su habitual sonrisa, una expresión de preocupación se congeló en el rostro del invitado. ¿Querías algo, Estela? Juliana Ramos,
comenzó Estela en voz baja, tengo algo que puede interesarle. Juliana dejó a un lado el registro de citas y miró atentamente a la enfermera. ¿Qué pasa, Estela? ¿Qué pasa? Habla con franqueza. No me gustan los acertijos ni que me oculten cosas. Respirando profundamente, Estela respondió. Verás, tu suegra, Alicia Rivera, está recopilando datos sobre ti. Juliana sintió que se le helaba el corazón, como si le cayera agua helada en la espalda. ¿Qué? Signo de cierre de interrogación. ¿Es eso realmente cierto? ¿Pero qué quieres decir exactamente? Ella le paga a gente del departamento para que recopilen información sobre tu trabajo, tu vida personal, todo lo que pueda usarse en tu contra, explicó Estela con cuidado. En ese momento, todo en la cabeza de Juliana se quedó en blanco. En verdad, todavía no podía creer que su propia suegra actuara de una manera tan vil. ¿Pero por qué? Ella susurró. Estela negó con la cabeza. Creo que esta es su forma de vengar la muerte de tu marido. Las palabras de Estela tocaron a Juliana en el corazón. Después de todo, su marido, Pablo, había muerto en un accidente automovilístico hace apenas 1 año y medio. Alicia Rivera ya la había acusado anteriormente de la muerte de su hijo. Incluso a pesar de que la policía admitió oficialmente que el suceso fue un accidente. Dios mío, se ha vuelto loca, susurró Juliana. Ten cuidado, porque habla bastante en serio, advirtió Estela. Conozco personas que afirman que les realizó una entrevista de audio. En ese momento, Juliana se sintió acorralada. Ella sabía desde antes que Alicia Rivera era una mujer vengativa y despiadada, pero no tanto como para hacer algo como esto. Sí, esto ya se salía de los límites. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Llamar a un psiquiatra a su casa?, preguntó Juliana con desesperación en su voz. Estela se encogió de hombros. Bueno, no lo sé, Juliana Ramos. Tú decides, por supuesto. Pero me parece que deberías contárselo a otros. Bueno, compañeros, amigos. En general, todas las personas en las que confías de una forma u otra. Debes demostrar que Alicia Rivera miente y deliberadamente intenta arruinar tu vida. Juliana asintió, comprendiendo el riesgo que tendría que afrontar. Gracias, Estela. No sé qué haría sin ti. La enfermera sonrió. Yo soy la que estoy agradecida contigo por todo lo que has hecho por mí. En el pasado me disuadiste y no me permitiste interrumpir el embarazo cuando mi prometido me dejó. Y ahora, soy feliz. Tengo una hermosa hija creciendo. Estoy segura de que algún día se convertirá en la novia de tu Moisés. Y recuerdo todas las cosas buenas. De verdad. Las lágrimas brillaron en los ojos de Juliana. Después de observar a Estela, se sumergió en pensamientos dolorosos. Entonces, ¿qué debería hacer a continuación? ¿Pelear con tu suegra? Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué está tratando ella de lograr? No recuperará a su hijo. Sin saberlo, Juliana volvió a pensar en su difunto marido, con quien, poco antes de su muerte, tuvo una pelea extremadamente desagradable. La muerte de Pablo Juárez fue trágica e incomprensible para todos. Murió en un accidente automovilístico en la carretera. Su todoterreno, por razones desconocidas, patinó en una curva, chocó contra una señal de tráfico y se estrelló contra un árbol, tras lo cual se incendió. Cuando llegaron los bomberos y la ambulancia, el auto estaba casi completamente destruido por el fuego. El cuerpo de Pablo quedó desfigurado por las llamas, y solo pudo ser identificado por los restos de un brazalete de oro en su mano. Los bomberos, que examinaron la escena desde varios ángulos, señalaron que la causa del incendio podría haber sido el propio impacto contra un árbol que, al parecer, dañó el sistema de combustible. Sin embargo, tampoco se descartó la versión de un accidente deliberado y un intento de asesinato. Para sorpresa de Juliana, su suegra, Alicia Rivera, se negó rotundamente a realizar un examen genético, diciendo que no entregaría el cuerpo de su hijo a los médicos para que lo profanaran. A su vez, la negativa a realizar un examen genético provocó desconcierto entre el investigador que dirigía este caso. Sin embargo, la investigación se estancó rápidamente y, ante la falta de pruebas de delito, se cerró. Al funeral de Pablo solo asistieron familiares cercanos. El ataúd estaba cerrado y solo un círculo selecto lo acompañó hasta el lugar del entierro.
Juliana no pudo recuperarse del dolor durante mucho tiempo y lloraba por las noches con su rostro enterrado en la almohada. Simplemente no podía entender cómo pudo haber sucedido esto. Noche tras noche, Juliana era atormentada por dolorosas pesadillas en las que veía aquel brazalete carbonizado de Pablo, el cual el empresario nunca se quitó, considerándolo un regalo de su padre, quien valoraba las tradiciones familiares. Se rumoreaba que había un grabado bastante notable en la parte posterior de esta pulsera, algo así como un escudo de armas familiar. No fue casualidad que fue gracias a este brazalete que se identificó el cuerpo de Pablo. Despertándose una y otra vez sudando frío, Juliana trataba de entender por qué estaba soñando con este desafortunado brazalete. Y también Juliana recordó que, el día de su muerte, Pablo se reunió con su ex guardia de seguridad, Guillermo. Parece que el tipo quien había sido despedido antes, debía llevarlo al aeropuerto. Pero después de la muerte de su jefe, Guillermo desapareció. Nadie sabía a dónde había ido y la búsqueda no condujo a ninguna parte. Juliana incluso intentó encontrar al guardia de seguridad por su cuenta llamando a sus familiares. Pero todo resultó en vano. ¿Y qué sentido tenía buscar al hombre cuando el cuerpo del marido fue identificado por su propia madre? Además, Pablo Juárez estuvo claramente solo en el coche. Entonces, ¿para qué hurgar el pasado? Ya estaba todo claro. A excepción de ese brazalete con el escudo de la familia. ¿Por qué quedó grabado en la memoria de Juliana? Era algo bastante normal. Bueno, si no se tiene en cuenta la gran cantidad de oro que se invirtió en su producción. Sacudiendo la cabeza, Juliana intentó ahuyentar los pensamientos desagradables. En realidad, la vida que tuvo con Pablo difícilmente podría considerarse feliz. Su marido estaba constantemente en el trabajo y él mismo no se esforzaba por preservar los valores familiares. A menudo se quedaba hasta tarde y olía a perfume de mujer cuando regresaba. No participó en la crianza de su hijo. Prefería ver un partido de fútbol con algo embriagador que comprobar sus tareas de la escuela. La suegra siempre estuvo del lado de su hijo, creyendo que Pablo era el principal sostén de la familia y debía ser tratado como rey. Lo único que Juliana no podía entender era que después de la muerte de su marido, su casa comprada conjuntamente se vendió casi a la fuerza para saldar algunas deudas del empresario Juárez. ¿Pero cuáles exactamente? Nadie lo sabía. Juliana tuvo que mudarse al apartamento de su suegra, que ella amablemente le proporcionó. De hecho, Juliana podría haberse mudado y vivido en otro lugar hace mucho tiempo. Ella no hizo esto porque estaba muy ocupada, porque pasaba días en el trabajo y también tenía que cuidar de su hijo. Finalmente, el tiempo se acercó al amanecer, y Juliana ni siquiera intentó dormir. ¿Y cómo podría dormir aquí cuando la enfermera Estela le contó una noticia tan impactante? Todavía necesito revisar la casa del tío Jorge, que heredé, pensó Juliana. Probablemente, además de conocer al vagabundo Omar, esta fue quizás la única buena noticia durante todo el día. Es difícil decir cómo se habrían desarrollado los acontecimientos de esta complicada historia si, esa mañana, Alicia no se hubiera decidido a visitar a su nieto Moisés por la mañana. Se hizo el silencio en el apartamento, solo se oía el débil zumbido del televisor por debajo de la puerta. «Juliana, ¿se te olvidó volver a cerrar la puerta?», murmuró Alicia, todavía sin creer en tal negligencia de su nuera. Dio una patada a la puerta, que se abrió sin resistencia, y entró al pasillo sin problemas. Casi de inmediato, Alicia sintió un olor extraño, huevos revueltos cocinándose en la estufa. Generalmente el apartamento de Juliana olía a frescura y perfume, pero hoy claramente olía a comida quemada. «Juliana, ¿dónde estás?», gritó Alicia, adentrándose más en el apartamento. En ese momento esperaba ver a su nuera en la cocina, cocinando o lavando platos, pero no había nadie allí. Simplemente una sartén enfriándose en la estufa, emitiendo el aroma de huevos recién cocidos. Pero en la habitación de Moisés, donde siempre había juegos de construcción infantiles dispersos y dibujos brillantes colgados en la pared, Alicia vio algo inimaginable. En lugar de Juliana, que sabía estar sentada en la cama junto a Moisés, en la habitación estaba sentado un hombre desconocido. Llevaba los pantalones viejos de Pablo y su rostro daba a entender que había vivido muchos años en la calle. El hombre miró a la señora Alicia con expresión perpleja y claramente lo tomó por sorpresa.
Una taza de té frío humeaba en las manos del extraño. Y junto a él, en silla de ruedas, estaba sentado Moisés. ¿Quién es este?, siseó Alicia. Los ojos de la abuela brillaron de ira, como los de un gato enojado. ¿Y qué haces en mi apartamento? Omar intentó levantarse, pero Alicia corrió hacia él y lo agarró por la manga. No te atrevas a tocar a mi nieto, vagabundo, gritó, apretando los puños. Y ni siquiera intentes robarle dinero. Llamaré a la policía ahora. Moisés, sentado en una silla, se sonrojó de vergüenza. Abuela, no es así para nada. Este no es un vagabundo. Este es el tío Omar. Mamá le pidió que me cuidara mientras ella estaba en el trabajo, dijo. Alicia soltó la manga del hombre y, sin dar crédito a sus oídos, miró fijamente a su nieto. ¿Omar? ¿Qué Omar? ¿Se han vuelto completamente locos aquí? No seas tontito, Moisés. Este vagabundo quiere engañarte. Su tipo busca específicamente a los crédulos para engañarlos y luego robarles. Moisés tembló y luego rápidamente miró qué le hacía su abuela a Omar, como si tratara de asegurarse de que todo estuviera bien con él. Una oración silenciosa y una profunda tristeza se congelaron en los ojos del niño. Comprendió que su abuela nunca en la vida creería que Omar podría convertirse en su amigo. En ese momento Omar estaba de pie en silencio contra la pared. Su rostro parecía exhausto y en sus ojos no había ira, sino dolor. Permítame. Usted no tiene derecho a decir eso. No robé ni engañé a Moisés. Y no le tengo miedo a la policía, dijo Omar después de que Alicia Rivera volviera a hablar basura de él y a maldecirlo. La abuela incluso abrió la boca sorprendida. ¿Qué dijiste?, susurró ella. Abuela, no quiero que digas eso. El tío Omar es mi amigo. No me hizo nada malo, intervino Moisés en la discusión. En este momento Alicia Rivera de repente sintió furia. Ella sentía que simplemente no podía soportar esta imagen. Después de todo, este es su amado nieto, lisiado física y mentalmente por su egoísta nuera. Alicia de repente comenzó a jadear como un pez arrojado a la orilla, después de lo cual cayó sobre una silla, presionándose el pecho con la mano. La mitad derecha del rostro de la mujer se torció instantáneamente, haciendo que sus brazos torcidos cayeran sin fuerza. Moisés gritó de miedo. Abuela, ¿qué te pasa? Girando las ruedas de su silla, el niño inmediatamente rodó hacia Alicia, tratando de hacerla entrar en razón. Pero claro, ya Omar se apresuraba, quien, como nadie, sabía que en este caso el tiempo es preciado y cada segundo cuenta. Llama una ambulancia. Le gritó a Moisés. Está sufriendo un derrame cerebral. Moisés, con manos temblorosas, empezó a hacer girar las ruedas de su silla para pasar a la habitación contigua, donde estaba el teléfono. Mientras el niño hablaba de algo con el despachador, Omar le dio la vuelta a Alicia de lado y le levantó los pies. Como resultó más tarde, Omar realmente sabía cómo brindar primeros auxilios, y esta habilidad le resultó útil más de una vez en su vida. Los trabajadores de la ambulancia que llegaron al lugar confirmaron el diagnóstico de Omar, sin dejar de agradecer al vagabundo por su oportuna actuación. Gracias, dijo Moisés, que venía detrás, salvaste a mi abuela. Las lágrimas brillaron en los ojos del niño. Lágrimas de alegría y alivio. Omar se estremeció y bajó la cabeza. Simplemente ayudé, respondió en voz baja, incapaz de mirar hacia arriba. No. Tú la salvaste, tío Omar. Continuó Moisés, ahora ella está en el hospital. Los médicos dicen que se recuperará pronto. Omar no le respondió. Él simplemente sonrió y acarició la cabeza del niño. En ese momento, el vagabundo sintió algo que nunca antes había experimentado. No fue solo satisfacción, sino un profundo sentido de misión, pensar en el hecho de que no fue en vano que Dios lo envió a este mundo mortal. Media hora después llegó Juliana, quien se enteró de lo sucedido por sus vecinos. Omar, gracias. Yo, ni siquiera me imaginaba que todo resultaría así. Omar sonrió y sacudió la cabeza. Juliana le dio las gracias y lo abrazó, pero en sus pensamientos el vagabundo estaba muy lejos. El sol, inundando las paredes de ladrillo del patio, pintaba sobre ellas cuadrados dorados. Omar, sentado en un banco bajo la sombra de un enorme arce,
Observaba de lejos a Moisés, quien, a petición de su madre, salió a tomar aire fresco. El niño, como siempre, estaba sentado en una silla de ruedas, distraído con acento agudo N2 en el teléfono. Pero la tensión que se deslizaba en sus movimientos no pasó desapercibida para el vagabundo. Es un niño un poco extraño, de alguna manera. Aunque tiene buen corazón. Mira cómo se apresuró a defenderme delante de la abuela, pensó Omar. Todo este tiempo, el vagabundo estuvo preocupado por una pregunta, que por alguna razón no quería expresar en voz alta ni siquiera a sí mismo. Juliana, al principio, estaba ocupada en la cocina, preparando el desayuno. Luego comenzó a empacar las cosas de su suegra para el hospital. Solo una mujer es capaz de hacer esto. Después de todo, hace apenas media hora eran enemigas. Y ahora todo ha cambiado radicalmente. Juliana estaba dispuesta a dar lo último, solo para salvar a su suegra Alicia. Por supuesto, entendió que su suegra había ido demasiado lejos. Pero ahora ¿qué? Tampoco iba a dejarla sin su ayuda. No, esto no debería suceder. No es humano. Y Juliana, siendo médica, lo entendía como nadie. Después de ocuparse de las tareas del hogar, volvió a dejar solos a Omar y Moisés y fue a buscar medicinas para su suegra. En lo más profundo de su alma, comprendió que después de un derrame cerebral una persona se vuelve indefensa y sin el apoyo de sus seres queridos simplemente no puede llegar a ninguna parte. Y en ese momento Omar decidió comprobar una suposición. El mismo pensamiento que lo preocupó todo este tiempo. Para empezar, tomó en secreto el teléfono inteligente de Moisés y lo colocó en el gabinete para que el niño no pudiera tomarlo. Luego, dejó la puerta de su cuarto entreabierta y se escondió en un rincón oscuro para tener una excelente vista visual hacia adelante. No tuvo que esperar mucho. Al ver que el teléfono inteligente no estaba por ningún lado, Moisés miró a su alrededor y casi de inmediato lo notó tirado en el armario. El niño suspiró tristemente e hizo rodar las ruedas de su cochecito. Omar se volvió notablemente cauteloso y sintió que su corazón latía con fuerza. El vagabundo se acercó y miró atentamente por la puerta entreabierta. Aquí está él. Momento de la verdad. Omar sentía que algo andaba mal en este asunto. Por supuesto, no había ninguna duda. Especialmente cuando Moisés, mirando furtivamente a su alrededor, se levantó de su silla de ruedas y se dirigió al armario. Pronto tuvo en sus manos el mismo teléfono que Omar le había ocultado. No puede ser, susurró el hombre, todavía negándose a creer lo que veía. En ese momento, Moisés se giró, vio a Omar y rápidamente escondió el teléfono detrás de su espalda, como si temiera que Omar descubriera la verdad. Entonces, ¿sabes caminar?, preguntó Omar, mirando a Moisés a los ojos. Sin esperar respuesta, Omar continuó. Me di cuenta de esto cuando llamaste a una ambulancia. Yo había dejado el teléfono en el armario. Automáticamente lo hice, probablemente. Y no había forma de que lo alcanzaras desde tu silla de ruedas, ¿sabes? Moisés guardó silencio, pero su mirada se volvió cada vez más sombría. ¿Por qué finges?, preguntó Omar, sintiendo una sincera simpatía por este pequeño drama. Es difícil de explicar, tío Omar, murmuró Moisés, mirando al suelo. Bueno, inténtalo al menos, preguntó Omar, arrodillándose frente a él. Yo te ayudaré, si quieres, por supuesto. Moisés guardó silencio durante un largo rato. Pasaron varios minutos antes de que finalmente hablara. Quiero decirte la verdad, susurró, levantando los ojos. Pero prométeme que no se lo dirás a mi mamá. Te lo prometo, dijo Omar en tono confidencial y puso su mano sobre el hombro de Moisés. Sinceramente, no se lo diré a nadie. El caso es que hace un mes me di cuenta que podía caminar, pero imaginando que mi abuela me obligaría a visitarla y hablaría mal de mi madre. Entonces, decidí, como antes, fingir estar enfermo. Omar escuchó atentamente a Moisés y sus ojos reflejaban simpatía y comprensión. Él mismo sabía lo importante que era mantener la esperanza y la fe en que todo estaría bien. Pero ya puedes caminar, dijo Omar. Eres un chico fuerte. Moisés sonrió con tristeza. Sí, pero no quiero que todo el mundo lo sepa. Y además tengo miedo de que mi madre se enoje. Entiendo, dijo Omar. Pero tienes que caminar, Moisés.
Esto significa que tú simplemente debes hacer todo lo que se requiera para volver a la vida normal. Aún eres un niño. Tienes toda la vida por delante y necesitas aprovecharla al máximo, dijo Omar, tratando de convencer a Moisés de que su decisión era correcta. ¿Pero qué debo hacer con mi madre?, preguntó Moisés, acariciando el reposabrazos de plástico del cochecito. Creo que deberías decirle la verdad, pero no ahora. Primero, practica caminar en secreto y luego, cuando estés seguro, cuéntaselo todo, respondió. Omar, ¿vas a ayudarme?, preguntó Moisés, mirando al vagabundo. Por supuesto, dijo Omar, sonriendo de oreja a oreja. Si quieres, puedo ser tu entrenador. Gracias, tío Omar, dijo Moisés, y en su voz se notaba respeto y gratitud. Esa misma noche, Omar y Moisés salieron a caminar por la ciudad. Naturalmente, en cumplimiento de la historia de que el niño no puede caminar. Solo cuando se les dejó en paz los conspiradores inevitablemente dejaron de desempeñar su papel. Moisés caminaba con paso vacilante, pero con cada paso aparecía más fuerza en sus piernas. Omar caminó a su lado y lo apoyó, contándole historias de su vida en alta mar. A partir de ese momento, Omar y Moisés se volvieron prácticamente inseparables. Omar ayudó a Moisés a caminar y Moisés le contó sus sueños y planes para el futuro. En cada viaje fuera de la ciudad, el niño y su nuevo amigo hacían una caminada corta, aumentando cada vez la distancia. Cada día, Moisés tenía más y más confianza. Juliana quedó asombrada al ver a su hijo cambiar ante sus ojos. Dejando a Omar en su casa, no dudó ni un ápice de cuán correcta había sido su elección. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar en esto, ya que todo este tiempo estuvo cuidando a Alicia Rivera, que se sentía fuera de lugar, especialmente cuando al principio Juliana le daba de comer con cuchara e incluso le cambiaba los pañales. No pasa nada, señora Alicia. Todo cambiará. Hasta va a poder correr. Lo principal es que tome los medicamentos a tiempo y no molestar a las enfermeras, dijo Juliana, conteniendo las lágrimas con dificultad. La suegra se volvió cada vez más silenciosa y miraba esperanzada hacia la puerta de la habitación. ¿A quién estaba esperando? Nadie sabía la respuesta a esta pregunta. Mientras tanto, Omar y Moisés se volvieron aún más cercanos, llegando al punto en que confiaban el uno en el otro como padre e hijo. Finalmente, llegó el momento de contarle a mamá toda la verdad. Omar salió a caminar con Moisés, después de lo cual dejaron la silla de ruedas a un lado y subieron juntos. Estoy listo, dijo Moisés, mirando a Omar con una sonrisa aún insegura. Sin embargo, ahora ya no era el niño retraído que Omar conoció por primera vez. El hombre le devolvió la sonrisa y dijo: «Lo sé», y puso su mano sobre el hombro de Moisés. «Tú puedes». Moisés llamó con fuerza a la puerta y esperó a que su madre la abriera. Al ver a Moisés, Juliana juntó las manos y luego se apresuró a abrazarlo. En ese momento, sus ojos literalmente brillaban de la alegría y el orgullo que sentía por su hijo. «Moisés», dijo ella, «¿qué estás haciendo? Pero si tú no puedes estar de pie por tanto tiempo». Moisés vaciló, pero luego se recompuso y dijo: «Mamá, quiero decirte algo. Ahora puedo caminar como la gente normal». Juliana se quedó estupefacta. Ella no podía creer lo que veía. Miró a su hijo con incredulidad y alegría. «Cariño mío, ¿de verdad puedes caminar?» «Sí, mami», confirmó Moisés, y lágrimas de alegría brillaron en sus ojos. «He podido caminar durante mucho tiempo. Simplemente no quería que te preocuparas». Juliana se arrojó a los brazos de su hijo y lo abrazó con fuerza. Omar se hizo a un lado y observó esta conmovedora escena. Estaba feliz por Moisés y su madre. «Gracias, Omar», dijo Juliana con sentimiento, liberando a Moisés. «De nada», dijo el hombre, avergonzado por ver en sus ojos sincera gratitud y respeto. «Ahora podemos pasar juntos por la rehabilitación», continuó, sonriendo a su hijo. «Te enseñaré a caminar aún mejor». Moisés le devolvió la sonrisa feliz y miró a Omar. En ese momento, el vagabundo se dio cuenta de que su relación había cambiado radicalmente. Moisés ya no era solo un niño que se hacía pasar por discapacitado. Ahora, se convirtió en amigo e hijo de Omar, a quien le confiaba todos sus secretos y secretos más íntimos.
En el fondo, el vagabundo sentía una satisfacción incomparable por la obra que había hecho. Después de todo, ayudó al niño a encontrarse a sí mismo. En el sentido literal y figurado de la palabra. ¿Qué más se necesita para ser totalmente feliz? Especialmente cuando el niño acaba de cumplir 9 años. A partir de ese día, Omar se convirtió para Juliana en algo más que un amigo y conocido. Sucedió que el ex vagabundo reemplazó el lugar del padre de su hijo cuyos afectos él, de hecho, no conoció desde el momento de su nacimiento. Pasaron 2 semanas durante las cuales Alicia Rivera no se sintió mejor. La mujer que había sufrido recientemente un derrame cerebral estaba acostado en la cama, mirando a la puerta de la habitación como orando silenciosamente. La esperanza se estaba desvaneciendo lentamente en sus ojos y sus labios se torcieron en una media sonrisa nerviosa. Juliana se acercó a su suegra y se sentó junto a la cama, inmersa en pensamientos tristes. Aún no se había recuperado del shock que le produjo haber oído hablar del derrame cerebral de su suegra. Pero ahora estaba sorprendida por algo más grave. Una posible parálisis de todo el lado derecho de su cuerpo. Juliana cuidó pacientemente a su suegra, esperando sinceramente un milagro que le permitiera recuperar el habla. Pero los días pasaban y todavía no había avances en el tratamiento. Y de repente, durante una de las visitas, inesperadamente, Alicia Rivera tendió sus manos temblorosas a su nuera. Juliana se estremeció y su corazón latía rápido. Con gran dificultad, pronunciando cada palabra con un esfuerzo sobrehumano, Alicia Rivera soltó varias frases confusas. «Pablo. Mi Pablo. ¿Está vivo?», susurró. «El accidente. Fue inventado y planificado». Juliana estaba paralizada. Las palabras de su suegra sonaban absurdas y hasta algún punto, incluso descabelladas. «¿Qué es esto?», signo de cierre de interrogación. ¿Acaso ha llegado a la locura debido a las complicaciones del accidente cerebrovascular? Y si asumimos que esto es cierto, entonces significa que Pablo, su difunto marido a quien dedicó toda su vida incluso después de su muerte, no estaba muerto en absoluto. ¿Simplemente los manipuló a todos y luego desapareció? ¿Qué está diciendo? Sí, esto es simplemente imposible. Susurró Juliana, todavía sin dar crédito a sus oídos. Alicia Rivera asintió con dificultad y luego continuó murmurando tonterías del mismo modo. Fue una estafa. El guardia de seguridad, Guillermo. El brazalete. Lo sustituyeron. Examen de ADN. Me negué. Su voz se quebró. Pero Juliana hizo todo lo posible por captar el significado de cada una de las palabras que decía ella. Según el relato de la suegra, su hijo Pablo Juárez planeó un astuto plan para huir con su amante Verónica. Para ello, puso su brazalete en la mano de su antiguo guardia de seguridad, Guillermo, después de que se produjera un accidente automovilístico imaginario. Fue su cuerpo quemado el que fue encontrado dentro del auto. Desde fuera, parecía como si hubiera sido Pablo el que había muerto, cuando en realidad solo fingió su muerte incriminando a una persona inocente. Alicia abrió un poco los ojos. La anciana miró a Juliana a los ojos y se dio cuenta del dolor que ahora desgarraba el corazón de su nuera. Temblando por la conmoción, la mujer le apretó la mano con sus dedos débiles y trató de consolarla. Estuve en silencio por mucho tiempo. Tenía miedo. Pero ahora, ya no puedo más. Necesitaba decir. Y también, quería quitarte la custodia de mi nieto. Murmuró la mujer. Juliana presionó su rostro contra las manos arrugadas de su suegra y se echó a llorar. ¿Realmente ha estado viviendo una mentira todos estos años? ¿Podría ser que su marido, a quien creía muerto, estuviera vivo disfrutando de la vida con su amante todo este tiempo? ¿Por qué?, preguntó sollozando. ¿Por qué Pablo nos hizo esto? Alicia meneó la cabeza. Por un tal amor. Mujer, joven, hermosa. Le lavó el cerebro. Mi hijo ni siquiera se ha dignado en venir a verme. Juliana se estremeció. ¿La sed de amor realmente obligó a Pablo a traicionar a su familia? ¿Acabar con la vida de tanta gente? Dios mío, ¿cómo es esto posible? Por eso ha estado soñando con el brazalete quemado de Pablo todo este tiempo. Se lo pusieron en la mano el ex guardia de seguridad Guillermo. Él. Se están escondiendo, prosiguió la anciana Alicia, con la voz temblando por una tensión monstruosa. En ese momento,
Juliana sintió que una ira justificada surgía en lo más profundo de su alma. La verdad era que, todavía no podía creer que su marido resultara ser una persona tan desalmada y egoísta. La había traicionado y obligado a criar sola a su hijo. ¿Y cuántas lágrimas derramó? ¿Cuántas noches de insomnio pasó? ¿Dónde están? Tengo que encontrarlos. Susurró Juliana, apenas conteniendo las lágrimas. Alicia negó con la cabeza. No lo sé. Se refugiaron en un lugar seguro. Desaparecieron. Juliana se mordió el labio dolorosamente. Ya no podía mirar a la indefensa Alicia. Veía sus lágrimas y su arrepentimiento tardío. Incapaz de contener sus sentimientos por más tiempo, Juliana salió corriendo de la habitación, dejando la puerta abierta. En el pasillo, Juliana se detuvo y apoyó su frente caliente contra la fría pared. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con una determinación y una ira incipientes. En ese momento, Juliana se prometió a sí misma que encontraría a Pablo, sin importar el costo. Y también hacer que este estafador pagara por sus crímenes. Al día siguiente, Juliana se tomó el día libre del hospital y fue directamente a la agencia de detectives privados. Sin escatimar tiempo ni gastos, contrató al mejor detective privado de la ciudad y le contó toda la historia de principio a fin. La historia de Juliana lo conmovió hasta la médula. Después de dudar un momento, el detective prometió hacer todo lo posible para encontrar a Pablo Juárez Rivera. Sin que lo sintieran pasó una semana, luego una segunda y luego un mes entero. Juliana consultaba constantemente al detective en busca de nuevas pistas, pero él se limitaba a negar con la cabeza. En su opinión, Pablo había desaparecido sin dejar rastro, como si hubiera desaparecido en el aire. En algún momento, Juliana incluso comenzó a perder la esperanza y casi se resignó con acento agudo al hecho de que Pablo y su amante eludirían la justicia para siempre. Pero entonces, como por casualidad, surgió un avance significativo en la investigación. El detective contactó a Juliana y emocionado le dijo que había recibido información confiable. Pablo y su amante fueron vistos en un pequeño pueblo a unos cientos de kilómetros de aquí. El corazón de Juliana empezó a latir de la emoción. Después de advertir a Omar y Moisés sobre su partida, ella fue inmediatamente al lugar y comenzó a buscar a Pablo ella misma. Un par de días después, Juliana finalmente los descubrió. Todo este tiempo, los desafortunados amantes habían estado viviendo en una lujosa mansión detrás de una valla alta, disfrutando de la vida como si no hubieran causado ningún daño especial a nadie. Juliana tocó el timbre, después de lo cual empujó a la criada a un lado y entró como una furia sin límites. Los ojos de la mujer ardían de ira y destellaban relámpagos. Juliana encontró a Pablo y a su amante en el jardín, bebiendo cócteles fríos en vasos especiales con pajita. Al ver a Juliana, Pablo palideció y se apretó el corazón con la mano. Su amante Verónica jadeó con acento agudo y trató de huir. Pero Juliana llamó con antelación a la policía, que acordonó todo el perímetro de la villa. Después de observar a Verónica huir con una mirada burlona, Juliana se volvió hacia Pablo. Ahora pagarás por todo. Por tus mentiras y tus traiciones. Por tus engaños y por la muerte de una persona inocente. Pablo inmediatamente trató de justificarse. Tumbado ante los pies de Juliana, le juraba su amor y le decía que de ninguna manera podía vivir sin ella. Pero Juliana no le creyó. «Estás mintiendo. Siempre has sido un mentiroso y un patán». Un minuto después arrestaron a Pablo y a su amante. Mientras la policía se llevaba a Pablo, parada en la puerta, Juliana sintió alivio y amargura al mismo tiempo. La verdad triunfó al final, pero el precio fue demasiado alto. Su marido ya no era un héroe. Era simplemente un criminal, un mentiroso y un traidor. Pasaron varios meses. Alicia Rivera pudo recuperarse de las consecuencias del derrame cerebral, pero nunca vio a su hijo. Un poco más tarde, Juliana se enteró de que Verónica, la amante de Pablo, quedó embarazada de él y dio a luz a gemelos poco antes de que se anunciara el veredicto del juez. En el juicio, Pablo se declaró culpable de todos los cargos y, como era de esperar, recibió una larga sentencia de prisión. Sin embargo, la propia Juliana tenía poco interés en esto, ya que inmediatamente después del arresto de Pablo, ella, junto con Omar y Moisés, se mudaron a la casa de su difunto tío Jorge, donde vivió una vida familiar feliz.
Se rumorea que Alicia Rivera los visita a menudo e incluso pasa la noche con ellos. Prácticamente no recuerda a su hijo Pablo, porque ahora tiene un nuevo propósito en su vida. Su hijo Omar y su hija Juliana. Y también su querido nieto Moisés, cuya risa contagiosa alegra su alma como música celestial. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.